Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de dibujo. En esta ocasión vamos a trabajar con la imagen que tenemos a nuestra izquierda. Es una pava, una imagen de Pinterest que te la dejo en la tarjetita y en la descripción. La imagen para que te la bajes en HD. Si no, también puedes dibujar a la par conmigo, por eso la puse bastante grande en la pantalla para que dibujemos juntos básicamente. Voy a estar utilizando esta agenda vieja que es la agenda del Garraham. Ya estuve haciendo varios trabajos con una agenda vieja, que es una manera de reciclar, y aparte los renglones nos van a ayudar con las líneas horizontales a la hora de hacer el boceto. Nosotros hacemos el boceto en una hoja aparte para poder pasarlo varias veces. Podemos pasar, si nos equivocamos en el coloreado, lo podemos volver a pasar. Si queremos pintarlo en varias técnicas, el boceto lo tenemos aparte. Y si lo haces en una agenda, te quedan guardaditos todos los bocetos. Si es la primera vez que pasas por mi canal, mi nombre es Sofía, bienvenido, bienvenida, espero que te gusten las clases y puedes suscribirte, que es gratis, y si quieres ayudar un poquitito más al canal puedes hacerte miembro o te dejo el PayPal en la tarjetita para contribuir de esa manera. También tengo Patreon, no lo utilizo demasiado, pero debería. Bueno, vamos a comenzar. Para hacer el boceto, ¿qué lápiz? Cualquiera, no importa, estamos haciendo un boceto. ¿Sí? En una hoja que no nos interesa demasiado, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con el lápiz que nos sea más cómodo, siempre y cuando nos permita borrar, ¿sí? Si agarro un 8B no voy a poder borrar absolutamente nada. Entonces voy a empezar a ver las formas que tiene la pava. Concentrémonos, miremos la pava y pensemos qué forma podemos ver. Podemos ver un cuadrado en la parte de abajo. Yo cuando voy a calcular el lateral, que es el pico de la pava. En la parte de abajo vemos un cuadrado. En este momento es cuando nos ayudan las líneas horizontales. Voy a dejar un poquito de espacio porque fíjate que el mango es un poco más a la derecha, ¿sí? Entonces no solo hago un cuadrado, sino que pienso en el espacio en donde va a estar la pava. Primero estoy haciendo las líneas verticales y ahora sí vamos a dividir la parte donde tiene estas como hileras. Bien, entonces yo calculo más o menos que ese espacio puede ser hasta acá aproximadamente, un poquito más abajo, y cierro el cuadrado. Bueno, ya sé, no es un cuadrado, es un rectángulo, pero ustedes me están entendiendo. Después, las líneas de los costados son como curvas, ¿sí? La línea de abajo, fíjate que la línea de abajo es como una curva. Entonces a la hora de hacer la curva yo voy a ir un poquito por fuera, y esta parte sí vamos a tratar que no quede lo más parejito posible, que nos quede lo más parejo posible. Y ahora la parte del centro va cambiando la perspectiva, donde arranca ahí, donde arranca lo que no tiene las hileras, ¿sí? La parte superior. Fíjate que ahí cambia, y esa línea es recta, ¿sí? Por la visión de los ojos del espectador esa línea se ve recta. Esta la vamos a bajar un poquito, es muy alto. Ahora tenemos en la parte superior de la pava hay dos secciones, la tapa y hay una sección más en el centro, ¿sí? Ahora para ubicar el centro voy a justamente trazar una línea en el centro hasta arriba. Vamos a hacer la línea, fíjate que las líneas queden paralelas al borde de la hoja. Paralelas son aquellas líneas que nunca se tocan, aunque las extendamos hasta el infinito. Bien, ahora voy a calcular el tamaño que tiene ese sector en relación al tamaño que ya tengo hecho. Es mucho más chiquito, es la mitad más o menos. Es la mitad más o menos. Supongamos que hasta acá. ¿Sí? Entonces vamos a trazar la línea que nos marca que la pava es hasta ahí, esa parte. Y acá yo tengo dos secciones, tengo sección tapa,
sección no tapa. Calculo el tamaño de la tapa, más o menos calculo que sea hasta ahí, y trazo otra línea. Ahora, siguiente paso, para hacer que esa parte me quede bien armoniosa, yo voy a trazar desde esta esquina hasta más o menos acá, calculo la altura, más o menos un triángulo. El triángulo tiene que quedar bien. Recuerda que la pava no tiene que quedar exactamente igual, pero sí tiene que quedar bien. Sí, tiene que quedar las formas geométricas bien. Vos podés hacer más alta la pava, más bajita, más gorda, más todo lo que vos quieras, pero siempre las formas geométricas se tienen que mantener. Bien, entonces ya acá en esta parte del triángulo ya dibujamos la parte de la pava. Sí. Bien, ahora donde se intersecta el triángulo, voy a ir hacia arriba. Luego vamos a hacer la partecita de la tapa con mucha prolijidad, lo más prolijo que nos salga, tratando de que un lado sea igual al otro. Bien, ahora ¿qué nos falta? La manijita. La manijita va justo arriba donde está la punta del triángulo. Hacemos así. No hace falta que quede exactamente igual. Puedes hacer más redondita, más chata, como vos quieras. No es un círculo real, pero yo estoy haciendo un círculo. Y debajo vamos a hacer una contracurva y bajo. Y unimos con una curvita. Bien, siguiente paso. En el siguiente paso vamos a hacer la división de la tapa. ¿Sí? Porque acá tenemos la tapa, pero no es así la tapa. ¿Sí? Acá tenemos que hacer una pequeña curva. Y luego vamos a ver que esta parte de acá se divide en dos. ¿Sí? Entonces vamos primero una línea para dividir en dos. Cerramos con curva por fuera de la línea y con curva por fuera de la línea. Marcamos. Tenemos la tapita de nuestra pava. El siguiente paso vamos a hacer en la parte de acá abajo las divisiones. Yo ya tengo hecho una división central, ¿sí? Entonces eso me dice que de un lado tengo dos y que del otro lado tengo otros dos. Pero fíjate que cada uno de estos es distinto. Por ejemplo, el de este lado se ve más grande, ¿sí? ¿Lo notas? El primero no, el segundo se ve más grande, el tercero se ve más chico, el cuarto se ve apenitas. Entonces a la hora de trazarlo, yo no voy a empezar a trazarlos así porque sí, sino que voy a hacer una línea más abajo y una línea más arriba. Esta línea de acá abajo no va a ser recta, va a ser curva siguiendo el borde de que ya hicimos. Bien, y ahora sí voy a empezar a dibujar dentro de estos sectores las formas esas, no contra la línea. Dejo un espacio, curvita, dejo un espacio,
llego hasta la línea que tracé recién y decido cuán ancho va a ser esta parte, pensando en el otro que voy a hacer. Cierro todas líneas paralelas verticalmente y cierro con curvita. Dejamos un espacio y trazamos el otro. Curvita abajo, curvita arriba. Cerramos. Puede o no coincidir con el borde de la jarra, ¿sí? De la pava. Vamos a hacerlos del otro lado. El otro lado es más fácil porque es igual, ¿sí? Básicamente. Dejo el espacio. Bajo, curvo, bajo, paralelo al borde, curvo, cierro. Y vamos a hacer el último. Curvo, cierro. Bien, ahora tenemos que hacer el pico. Para hacer el pico yo sé que está más o menos a esta altura, ¿sí? Entonces voy a marcar primero la altura donde quiero que arranque, no muy abajo, ahí, y un poquito más arriba, ahí, ahí. Y ahora vamos a hacer como una S muy estirada. Una S recontra estirada. Era más arriba. De acá, una S recontra estirada. Y del otro lado también una S con más panza abajo, recontra estirada. Y arriba una L. Una L. Bien, después acá tenemos como un bordecito, entonces línea, curvo por fuera, curvo por fuera. Siguiente paso, vamos a hacer la manija. Para hacer la manija yo voy a extender estas líneas, tienen que ser rectas y paralelas entre sí. Si vos ves que este espacio se va achicando, algo está pasando. Si ves que este espacio se agranda, también algo está pasando. Tiene que mantenerse el espacio siempre igual desde el inicio, entre esta línea y esta línea, siempre igual. Lo mismo con esta y esta, siempre igual. Bueno, ahora yo ya al extender ya puedo ver el espacio en donde la manija tiene que estar. La manija tiene que estar acá adentro, ¿sí? No puedo hacerlo por fuera. Lo que sí puede estar por fuera son las asas, pero vamos a evaluar cuánto puede estar por fuera, ¿sí? No demasiado, no puedo hacer una asa que vaya por acá, ¿sí? Porque va a quedar mal, no va a quedar parecida a la jarra a la pava que estamos haciendo. Entonces, primero que voy a ubicar antes de hacer las asas va a ser la manijita. Para eso, arriba voy a ver cuánto espacio hay entre la tapa, voy a ver cuánto espacio hay entre la tapa y la manija. Más o menos calculo que hay. Y vamos a trazar dos líneas horizontales paralelas del grosor que queramos que tenga la manija. Bien, y ahora vamos a decidir el ancho. A la hora de decidir el ancho yo tengo que hacer lo mismo de un lado, un poquito más horizontal, lo mismo de un lado que del otro. Dejo este mismo espacio en ambos. Bueno, la manija que yo voy a hacer va a ser ese ancho, ¿sí? Ahora, dentro de ese espacio vamos a separar 1, 2. Dentro de ese espacio 1, 2. Y ahora vamos a curvar adentro. Vamos a curvar
curvar, hacemos un poquito más de panza en el centro. Vamos a tratar de que nos quede lo más parejo posible de ambos lados. Bien, y ahora en esta partecita que hicimos primero, unimos el borde a la manija. Y en este lugarcito hacemos una pancita en el centro. Unimos el borde a la manija y en el centro hacemos una pancita. Bien, y ahora vamos a hacer las manijas en sí. Antes de trazarlas, yo voy a decidir dónde va a ser el espacio donde más ancho va a estar la manija. Para eso voy a trazar una línea horizontal que justamente coincide con el relón, y voy a ver cuánto espacio voy a dejar para cada lado. Más o menos voy a calcular hasta ahí. ¿Es mucho? No, menos. Hasta ahí. Del otro lado voy a pensar el mismo espacio. Y ahora sí voy a empezar a trazar. No hace falta que quede exacto, acordate. Desde el centro de la bolita esa, un medio círculo hasta la marquita que hicimos. Y va a bajar. Del otro lado lo mismo. Vamos a tratar de que nos quede lo más parejo posible de un lado y del otro. Y ahora vamos a unirlo. Para unirlo voy a pensar otra línea horizontal que coincide con el relón, y en este punto voy a hacer que esa curva se una. Si ves que a mí me quedó muy recto, es porque quedó muy recto. Entonces voy a hacer más sutil la unión, más sutil la curvita, para unirlo con lo que acabamos de hacer anteriormente. Entonces bajamos, vamos a hacer más sutil curvita. Bien, borramos lo que no va. Tenemos la manija, pero nos falta hacer las uniones verticales acá, al ladito de cada lugar de donde se une. Vamos a hacer una J invertida, una J invertida. Luego en la parte de abajo un paréntesis, ponele un paréntesis. Bien, más o menos ahí lo tenemos. Podemos hacer el bordecito de la manija para que no sea un hilo, básicamente. El bordecito. Y ahora la idea es remarcar todo, que el boceto te quede. Vamos a remarcar con la lapicera. Remarcar todo el boceto, el que va, digamos. Y borrar lo que no va. Luego lo pasamos a la hoja que vamos a utilizar para pintar. Acordate que tengo un curso gratuito de dibujo, te lo dejo en la tarjetita. También tengo un curso intermedio de dibujo, que te lo dejo en la tarjetita, y un curso de bolígrafo.
Si vos querés ver el coloreado, suscríbete porque en la próxima lo coloreamos. Estoy analizando si vamos a usar témperas o acuarelas o ambas y ver cómo queda la diferencia. No sé, ¿qué querés? ¿Querés comentarme qué te interesaría que hagamos? Y esta línea de acá no la vamos a trazar toda, sino que vamos a hacer un par de líneas. La de arriba, esta, también vamos a hacer un poquito y un poquito. Y en el centro, como para después a la hora de pasarlo saber que están ahí esas líneas. Pero no las vamos a trazar 100%. Esta de acá también vamos a hacer lo mismo, trazamos un poquito y un poquito y un poquito en el borde, como para saber dónde está ubicada. Y ahí tenemos a nuestra pava. Siguiente paso, borrar todo. Te dejo ahí para que saques captura si querés. Vamos a hacer un poquito de zoom. Voy a sacar captura. Y ahora sí. La idea igual es que lo dibujes, ¿sí? Siempre mi idea es que lo dibujes. Pero entiendo que hay mucha gente que le gusta más colorear que dibujar, así que también es válido. Si quieres colorearlo, simplemente colorearlo y date el gusto de colorear. ¿Por qué no? Bueno, ahí tenemos la imagen limpia de nuestra pava. La vamos a pasar a una hoja apta para pintura, acuarelas, y nos encontramos la próxima vez. Espero que hayas disfrutado esta clase. Fíjate que hay muchas diferencias con la imagen de referencia y la idea principal acá no es que sea tal cual, sino que sea una pava. Así que te dejo un beso enorme y nos encontramos muy pronto. Chao, chao.